A ver, traslado al abogado defensor si hay alguna observación formal o sustancial al requerimiento acusatorio. Sí, señor magistrado. Vamos a realizar, luego de haber escuchado la lectura que ha dado el señor fiscal a su acusación escrita, vamos a presentar una observación sustancial. El artículo 341, señor magistrado. Señor magistrado. Señor magistrado. ¿Me permite, señor magistrado? Señor magistrado, discúlpeme, señor abogado, por una cuestión de orden, creo que deberíamos de empezar con el control formal antes del sustancial. No sé, estoy a su venia, señor magistrado. Señor magistrado, voy a hacer de conocimiento a su judicatura que esta defensa técnica por estrategia se va a desistir de hacer las observaciones formales y va a continuar con las observaciones sustanciales. Bien. Entonces está precisando que respecto a las observaciones formales, la defensa técnica se está desistiendo. Entiendo aquellas que han sido planteadas en su escrito con ingreso 35075-2023, ¿no? Sí, señor magistrado. ¿Alguna observación, señor fiscal? Ninguna, señor magistrado. Muy bien, entonces se debe dejar así constancia en el acto. Bien. Lo que sí le entiendo que va a formular observación. Sustancial. ¿Qué extremo? A ver, doctor. En todos los extremos, señor magistrado. ¿Me permite, por favor, exponer? Los extremos Bien, están señalados en mi control de acusación que he presentado de manera escrita. Eso se mantiene. Usted se está ratificando entonces en estas observaciones que ha formulado en su escrito. En el control sustancial, en lo que respecta al control sustancial. Ya. A ver, vamos por orden. Ya. A ver, ¿cuál es su primera observación, doctor? Ya. Señor magistrado, voy a oralizar mi control de acusación que se ha presentado por escrito. El artículo... Usted sabe el contenido de su magistrado. escrito. Usted sabe el contenido de su escrito. Sí, voy a exponer, por favor, me permite, señor magistrado, voy a exponer las observaciones sustanciales como corresponde. Ya, ¿cuál es la primera observación? Señor magistrado, ¿me permite exponer, por favor? Quiero darle contexto. Nuestra teoría del caso, señor magistrado. Para que entienda, señor magistrado, nosotros hemos presentado una teoría del caso alternativa. ¿Ya? Acá hemos visto que se ha soslayado el contexto de lo que ha sucedido. Entonces, como quiera que hemos presentado una teoría alternativa y la Fiscalía no ha tenido esa teoría alternativa distinta a la incriminatoria, porque no ha habido una investigación objetiva, entonces nosotros la tenemos que presentar. Y usted tiene que escuchar, señor magistrado, con todo respeto, el contexto, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de lo que ha sucedido en realidad, para que en base a eso yo pueda sustentar lo que indica el 344.2 A, B y D. Esas van a ser nuestras observaciones sustanciales. Pero en este momento estamos controlando la acusación. Sí, señor magistrado. Términos de la acusación, por eso, del contenido de esta acusación, las observaciones sustanciales que está realizando respecto a esta acusación, ¿cuáles son? Claro, me voy a anticipar porque quería dar un panorama previo a esto. Las observaciones están contenidas, señor magistrado, en el 344, numeral 2, literal A, el hecho objeto de la causa no puede ser atribuido al imputado. Literal B, el hecho imputado no es típico. Y literal D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Sobre ese tema va a partir mi exposición, señor magistrado. Ya. Se refiere entonces que no puede atribuirse al imputado el hecho.
Así ¿no? es, señor magistrado. Sí, Luego, que el hecho imputado no es típico sí, señor magistrado. y que no se puede incorporar nuevos datos, dice la investigación. Así es, el D. Y no hay elementos de convicción suficientes para acreditar fundadamente su pedido. Bueno, a ver, lo escuchamos, doctor, en relación al primer supuesto. Ya, señor magistrado, es importante que oralizar que el 344 obliga a la Fiscalía a tener una acusación siempre que se base en hechos, en elementos de convicción suficiente, dice. Y la sentencia plenaria casatoria 1/2017 lo ha establecido ya que para acusar, el estándar de sospecha tiene que llegar a un nivel suficiente. Y eso es lo que no ha logrado la Fiscalía. Entonces, la defensa considera, señor magistrado, que esta acusación, tal como se ha presentado por escrito y se ha oralizado el día de hoy, o se ha dado lectura más bien, no ha logrado obtener los medios de prueba suficientes para atribuir el hecho punible. Pero como quiera que Fiscalía, como ya lo dije, no ha tenido una teoría alternativa a la incriminatoria, nosotros lo vamos a solicitar, porque si no, la Fiscalía hubiera solicitado el sobreseimiento. Es por ello, señor magistrado, el acuerdo plenario 6/2019 dice lo siguiente. La acusación tiene que contener 4 elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico, el elemento personal, los presupuestos procesuales vinculados a la vigencia de la acción penal y los elementos de convicción suficiente. Entonces, señor magistrado, en base a ello, vamos a delimitar nuestras razones por las cuales estamos pidiendo el sobreseimiento. Y vamos a señalar, cuáles son las circunstancias que nos va a permitir conocer o no esta imputación del hecho punible. Y nos va a permitir también conocer si es posible o no atribuir este hecho punible al acusado. También nos va a permitir conocer cuál es el móvil que motivó la denuncia. Entonces, tenemos como circunstancias precedentes, señor magistrado, que la teoría del caso de la defensa del imputado presenta y datos con datos y información que obran en el expediente fiscal. Y es que el señor Mario Adriano Palomino Cuaresma, con mi patrocinado, vienen sosteniendo desde hace bastante tiempo problemas interpersonales que han motivado que ambos se denuncien, se quejen en la municipalidad y soliciten garantías ante la gobernación. Y para acreditar estos hechos, ellos usan sus teléfonos para grabarse, para acreditar seguramente ante la entidad edil y presentar su queja. Entonces, bajo esas circunstancias, es así que el día 6 de septiembre del 2019, a horas 7, en circunstancias que mi patrocinado sale de su vivienda para dirigirse a su trabajo, observa que el hoy presunto agraviado estaba haciendo uso de la vereda, trabajando un catre, él se dispone a filmarlo. Pero cuando se da cuenta el presunto agraviado que está siendo filmado, él deja de hacer su actividad y se levanta airadamente a reclamar a mi patrocinado por qué lo estaba filmando. Entonces, como él se da cuenta de esta intención de agredir al hoy presunto agraviado, él desiste de estar grabando y se dirige a su centro de trabajo. Entonces, aquí tenemos los hechos concomitantes seguidamente, y es que el presunto agraviado no desiste de su actitud de reclamar a mi presunto agraviado, y es que sabiendo cuál es su rutina de trabajo, lo espera sentado en la vereda. Por eso es que cuando llega mi patrocinado, a horas 15, o sea, 3 de la tarde, inmediatamente el hoy presunto agraviado lo coge de la capucha y lo zamaquea, sabiendo que él tiene dolencias en la columna, porque ellos son familiares, sabiendo que él está a punto de ser operado por la columna. Entonces, ahí se produce una trifulca y es aprovechado por el presunto agraviado y le dice, levantando el pantalón de su pierna, le dice, mira lo que me has hecho, ahora te voy a denunciar por esto. Y efectivamente, no lo denuncia de inmediato, sino se dirige a horas 19, 7 de la noche, o 6:30 de la tarde, se dirige a la comisaría y presenta la denuncia por choque y fuga. Dice que mi patrocinado lo embistió, lo atropelló y se fugó. Esa es la denuncia. En la comisaría le dan un oficio para que se someta al reconocimiento médico legal y él se somete a este examen corporal 3 días después, es decir, el 9 de septiembre de 2019. Esa misma fecha, mi patrocinado, habiendo sido también lesionado ese mismo día, después de haberse
aliviado de los dolores que le ocasionó, también se dirige a la comisaría y presenta la denuncia por estos mismos hechos, situación que la Fiscalía no ha valorado. Entonces, ahí tenemos claramente por qué es que se suscitan estos hechos. Y vamos al primer punto. ¿Por qué no se le puede atribuir al imputado entonces esta acusación? Entonces, vamos a analizar primero la declaración del agraviado, conforme lo indica y lo establece de forma metodológica la Corte Suprema, cómo se debe evaluar la declaración de un agraviado. Vamos a ver si esto pasa o no pasa el filtro de la certeza de garantía. Y es así, el señor Mario Adriano Palomino, conforme lo hemos explicado en las circunstancias precedentes, tiene enemistad con mi patrocinado desde hace bastante tiempo, y él lo reconoce en su declaración de fecha, en su respuesta número 6, de fecha 10 de septiembre de 2019. Él dice, en la actualidad con esta persona antes mencionada, refiriéndose a mi patrocinado, tengo un problema por haberle faltado el respeto, haberle insultado a mi conviviente. Ese problema se encuentra en vía judicial. En su respuesta, en su manifestación tomada el día 6 de marzo de 2022, en su pregunta número 2, dice, por estos problemas con el señor Waldimiro Jalca Tauma, aparezco con malos antecedentes en el Poder Judicial y la Policía. No se refiere a la denuncia, sino refiere a otras denuncias previas que han tenido. Finalmente, señor magistrado, en su respuesta 4 de la misma manifestación, dice, debo señalar que el señor Waldimiro ha continuado denunciándonos tanto a mi persona como a mi conviviente en el 5º, en el 6º, en el 8º, en el 9º, en el 11º juzgado de familia de Villa El Salvador. Esos son los antecedentes. Esos son los antecedentes. Entonces, la defensa considera, señor magistrado, que en esas condiciones, el día 6 de septiembre del 2019, se produce este evento entre las partes procesales y es aprovechado por el presunto agraviado hoy, Mario Adriano Palomino Cuaresma, para denunciar un hecho inexistente, atropello y fuga, porque eso es lo que él denuncia, y atribuir a mi defendido una herida que fue realizado otro día, porque así lo ha establecido, lo ha señalado la testigo Asunción Atauma Rabanal en su declaración. Por lo tanto, se advierte de forma palmaria y clara, señor magistrado, que esta denuncia obedece a un resentimiento, a una cólera, odio por haberle denunciado previos a estos hechos. Por lo tanto, no pasa el primer filtro de incredibilidad subjetiva. Del mismo modo, señor magistrado, con relación al presunto agraviado, se advierte también en esta declaración serias inconsistencias que le resta solidez en realidad a esta declaración, porque en su denuncia, como ya le hemos venido diciendo, en su denuncia de folios 20, él dice, denuncia a mi patrocinado por accidente de tránsito, atropello y fuga. Dice, se dio a la fuga, por eso no pudo ver la placa del carro. Eso no es verdad, señor magistrado. Su conviviente también dice lo mismo. En su manifestación dice, y en su manifestación que tomada el 10 de septiembre de 2019, se ratifica en su denuncia. Es decir, le atropelló y se fugó. Estos dos hechos, señor magistrado, el atropello y la fuga, ninguno de estos dos se ha realizado, porque su misma conviviente, la que ha estado filmando desde un principio hasta el final, ha indicado que su esposo lo frenó con la mano a la moto. Y él también ha manifestado que luego que le causa la herida, la supuesta herida, le pide el SOAT, no le da, le reclama, no le da, se insulta, entonces no se dio a la fuga. Es más, en ese vídeo que ha presentado de manera fragmentaria, se advierte que la motocicleta y patrocinado desde el principio hasta el fin ha permanecido en el lugar, en ningún momento se dio a la fuga. Entonces no existe eso. Entonces, viendo de este modo, señor magistrado, teniendo una declaración que carece de sostenibilidad y teniendo una declaración de la testigo que no se ha tomado en cuenta, la que desmiente totalmente que esa herida fue producida ese mismo día, esta declaración tampoco no tiene verosimilitud. Sobre la persistencia en la incriminación de la declaración del presunto agraviado. Señor magistrado, esta declaración del agraviado, conforme lo ha narrado, conforme ya se ha venido sosteniendo, no es uniforme, tiene inconsistencias. Y lo que es más grave, señor magistrado, es poco creíble. Y ya la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 296,
Ha dicho, señor magistrado, en el fundamento jurídico duodécimo, no se trata del número de veces de la víctima que declare, sino que su relato puede ser único, pero que sea uniforme, coherente y creíble. Y esta declaración no es creíble, señor magistrado. Y voy a mencionar aquí, si me permite, voy a proyectar, señor magistrado, por qué no es creíble una epicrisis que a solicitud de la defensa se pidió al Ministerio Público para que lo requiera. Si me permite, señor magistrado. Aquí tenemos la epicrisis. Fíjese usted, señor magistrado. Mire, este es el encabezal de la epicrisis que es remitido a la Fiscalía a solicitud de la defensa. Claramente la fecha, el círculo que señala es la fecha de atención. Y si usted se fija en ese dígito número 5, en comparación de los demás dígitos, que el número 5 no coincide, se nota claramente que se ha alterado para demostrar o para acreditar una atención médica el día 6 cuando esta fue el 5. Entonces, esto es un error que se ha puesto de conocimiento a la Fiscalía o que la Fiscalía no ha advertido. Por lo tanto, mínimamente, sin ser perito o grafotecnio, se puede dar cuenta que este dígito 5 no corresponde, señor magistrado, al puño y letra de la persona quien redactó este epicrisis. Entonces, vamos a dejar de compartir. Entonces, señor magistrado, finalmente, esa inferencia que estamos haciendo guarda relación estricta con la testimonial de la testigo, porque ella dice que las lesiones que presenta el señor Mariano Palomino se realizó un día antes, es decir, el 5 de septiembre del 2019. Entonces, la declaración del testigo, señor, en su conjunto no es creíble, por lo tanto, tampoco pasa el tercer filtro, que es la persistencia en la incriminación. El segundo medio de convicción, que también guarda relación con los hechos, pero que no sirven para poder atribuir al acusado, es el reconocimiento médico legal. En sí, este certificado médico legal que fue tomado 3 días después de los hechos, no puede acreditar la fecha por cuando se sucedió la herida. Lo que acredita son las lesiones. Ya dijimos que esas lesiones no han sido el 6, sino el 5, un día antes. Conforme se puede inferir de la epicrisis y conforme lo ha acreditado o lo ha certificado la testigo Asunción Atauma Rabanal. Dicho de otro modo, señor magistrado, estos dos elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía, que son rescatables de los 15 que ha presentado, porque los 15 no son útiles, tanto la declaración del agraviado como el certificado médico legal, no es posible afirmar de manera objetiva e indubitable que dicha lesión fue ocasionada por el acusado. Lo que significa, señor, que no existe nexo de causalidad. Por lo tanto, nuevamente, este hecho de la causa no puede ser atribuido al procesado. Primero, porque ya lo dijimos, la declaración del presunto agraviado no pasa por el tamiz de las garantías de certeza que establece el Acuerdo Plenario 2-2005, conforme ya lo hemos expresado. Segundo, porque el certificado médico legal no acredita lesiones, tampoco puede acreditar la atribución del hecho punible, menos podría precisar la fecha en la cual se produjo la lesión. Tercero, porque la fecha de atención médica que refirió el presunto agraviado, porque el presunto agraviado, cuando el médico lo evalúa, dice, ¿dónde fuiste evaluado antes de venir aquí? En la posta, dice. Por eso es que la defensa se preocupa en eso y solicita al Ministerio Público que requiera esa historia clínica. Y en la historia clínica estamos observando, señor magistrado, que ese dígito 5 claramente ha sido alterado por el número 6 para indicar que la atención fue el 6 cuando fue el 5. Por lo tanto, en líneas generales, no existe causa probable. La acusación fiscal, al no tener medios de prueba con el estándar que exige la sentencia plenaria casatoria 1/2017, esto no tiene grado suficiente. En consecuencia, la pretensión penal no tiene, señor, fundamento para acusar. La segunda causa por la cual estamos solicitando el sobreseimiento es el hecho imputado no es típico. Señor magistrado, cuando hablamos del hecho imputado no es típico para pedir el sobreseimiento, no nos estamos refiriendo a la subsunción de la conducta al dispositivo legal, porque no estaríamos pidiendo una improcedencia de acción. Lo que según la doctrina hace referencia cuando se refiere a la observación, en lo que hace referencia al artículo 344, numeral 2b, hace referencia a que se refiere a la valoración de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público como probados. Sobre eso
va a vertir el segundo punto, la sustentación, porque es el sobreseimiento. Entonces, ya hemos dicho que este elemento de convicción que presenta Fiscalía, como la declaración del presunto agraviado, no reúne las garantías de certeza. Al respecto del recurso de nulidad 1040, el recurso de nulidad 1040, dice el señor magistrado, en 3.2, la declaración de la agraviada para ser considerada como prueba de cargo debe cumplir las garantías de certeza del Acuerdo Penal de 2/2005. 3.5 dice, los términos de la acusación no deben basar en inferencias, presunciones o interpretaciones. Y eso es lo que ha hecho la Fiscalía. Se ha basado en inferencias. No ha investigado de manera objetiva como corresponde. Por tal razón, esta declaración del presunto agraviado no tiene valor probatorio, ni podría, en caso alguno, destruir el principio constitucional de la presunción de inocencia, como lo ha establecido el Tribunal, perdón, la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1650. La Corte Suprema ha indicado que los medios de prueba que presenta la Fiscalía tienen que ser indubitables, tienen que ser palmarios y tienen que ser eficientes y eficaces para poder vulnerar esta presunción de inocencia que constitucionalmente le asiste al acusado. El otro medio de convicción que ha presentado la Fiscalía para poder sustentar su acusación, su tesis fiscal, es el acta de visualización de video. Este acta de visualización, señor magistrado, tampoco es útil para la atribución o vinculación del hecho punible con mi defendido. Primero, porque la defensa técnica que visualizó el vídeo no estuvo de acuerdo desde un comienzo y ha quedado plasmado así en el acta que se ha levantado con la transcripción, porque se transcribe que hay un movimiento de la moto y lo embiste, dice, pero eso no se ve en el vídeo. Segundo, porque tratándose de un dispositivo electromagnético, la defensa solicitó que se requiera la matriz de donde se obtuvo estos fragmentos de videos, porque lo que se ha presentado, señor magistrado, se ha insertado a la investigación, es un CD con fragmentos de vídeos, no es el video completo. Por eso es que nosotros solicitamos con bastante anticipación que se someta a un peritaje a efectos de conocer a ciencia cierta si el contenido de ese CD es íntegro, o se ha manipulado o ha sido editado. Entonces, si este dispositivo no ha pasado por el tamiz y el filtro también importante, que es la integridad del mismo, esto no puede ser utilizado como elemento de convicción. Sobre el elemento de convicción que señala el Ministerio Público en el oficio 290, que hace referencia a la epicrisis que se adjunta para acreditar que fue atendido el presunto agraviado el día 6, ya lo hemos dicho, ya se ha indicado que este dígito 5 ha sufrido alteraciones. Además, la tesis del acusado, de la defensa del acusado, es que esta herida se hizo un día antes. Y ya lo está demostrando esta epicrisis con ese dígito que está alterado. Y lo confirma la declaración de la testimonial de la señora Susana Tauma Rabanal, quien ha dicho que esas lesiones se produjo un día antes. El elemento de convicción signado por el número 14, la Fiscalía hace alusión que como elemento de convicción una consulta vehicular. Eso no es pertinente, no es útil para demostrar ni siquiera la atribución del hecho punible. No es útil. De la misma manera, presenta los antecedentes penales. ¿De qué forma puede ayudar como elementos de convicción esto si lo que el Código Penal busca y se preocupa por los actos, por la conducta, no por el autor? Entonces, no tanto sirve qué es lo que es, sino qué es lo que hizo, dice la doctrina. Entonces, la última razón por la cual el señor magistrado que hemos solicitado el sobreseimiento es el de, y a estas alturas no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay elementos de convicción suficientes, como lo hemos demostrado, porque la manifestación de que ha rendido el presunto agraviado no ha pasado por el tamiz del filtro del Acuerdo Penal 2/2005, porque el certificado médico legal solo acredita las lesiones, pero no la atribución del hecho punible, porque la epicrisis que ha presentado la Fiscalía tiene alteraciones en el número 5 que hacen la posibilidad a casi al 95% que esa atención fue el 5 y no el 6. Y porque existe una declaración de la testimonial de la señora Susana Tauma Rabanal que dice que esas lesiones se produjo el 5 y no el 6. Por estas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos el sobreseimiento de esta causa a efectos de que se pueda llegar
a una solución con justicia. Muchas gracias, señor magistrado. Señor fiscal. Sí, señor magistrado. Voy a ingresar por la última parte, que me parece que es la observación la observación sustancial que sí debería de haberse formulado. En cuanto no existen suficientes elementos de convicción que puedan acreditar la causa, señor magistrado, si bien es cierto, señor magistrado, se tiene que en la presente investigación se ha iniciado porque fue derivada a esta fiscalía por la Fiscalía de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar al existir presuntamente una agresión entre familiares. Si bien es cierto, se tiene, señor magistrado, que que existen diferentes procedimientos, quejas administrativas, investigaciones fiscales entre ambas partes, esto es, entre el señor Gualtimiro y el señor Cuaresma. Lo que también es cierto, señor magistrado, es que sí existen elementos de convicción suficientes que acreditan al Ministerio Público una sospecha suficiente de la comisión de este delito. Empezando así, señor magistrado, se tiene no solamente la declaración del propio agraviado. Esta declaración está corroborada de igual forma con la declaración del propio investigado, que sí acepta que existió un evento ese día y el mismo abogado lo acaba de señalar. Porque si podemos revisar el audio, el mismo abogado señala, con sus propias palabras, señala, se producen estas condiciones el día 6 de septiembre del 2019. Asimismo, señor magistrado, existen elementos periféricos que sí determinan la existencia de estos hechos, de lo que ha declarado el propio agraviado. Siendo así, señor magistrado, la parte de la defensa, es lo que ha presentado en su teoría del caso, lo cual para este Ministerio Público piensa que ha debido de guardárselo al momento del debate, del juicio oral, pero bueno, ya lo indicó, es que existiría una investidura, se habría adulterado adrede un informe médico remitido por la DIGRIS de Nueva Esperanza, en cuanto señalando que es sería 5 y no 6 los hechos. Sin embargo, señor magistrado, a hojas 214 se tiene el informe médico remitido por el médico Javier Aguilar Torres, en donde el propio médico señala, paciente Mariano Cuaresma Palomino Cuaresma, número 068-61-67-1, con domicilio calle Chachapoya, 149, puerta C, paradero 6, Nueva Esperanza, historia clínica, número 7147. Fue atendido el día 6 de septiembre del 2019 en el Centro de Salud de Nueva Esperanza por el médico Karen Guaypaya Palomino con CMP 76862 en el tópico de urgencias tras haber sido embestido por una moto y sufrir heridas en la pierna. Señalando ahí, señor magistrado, el examen clínico, el diagnóstico y el tratamiento que se le dio al ahora imputado. Mismo elemento que ha sido presentado como elemento de convicción, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, esta misma declaración está corroborada por el acta de visualización de video, en donde efectivamente sí se desarrolla el hecho en donde el imputado, ahora el señor Gualdimiro Jalcatauma, embiste con su moto lineal de placa de rodaje ya mencionada al ahora agraviado. Señor magistrado, se tiene que tener en cuenta que esta acta de visualización cumple lo señalado en el artículo 120 del Código Penal, y asimismo, señor magistrado, que para la invalidez de esta acta, lo que se ha tenido que indicar es lo que señala el artículo 121 del propio Código Procesal Penal, hecho que el abogado no ha manifestado. Siendo así, señor magistrado, efectivamente se tienen 15 elementos de convicción suficientes que han determinado, pues, que existe una causa probable para determinar un juicio, determinar en un juicio la culpabilidad del acusado ahora Gualdimiro Jalcatauma. Teniendo así, señor magistrado, sí existen, empezando por lo último, como le dije, sí existen suficientes elementos de convicción para solicitar para fundamentar el enjuiciamiento del imputado.
Asimismo, en cuanto el hecho imputado no es típico, señor magistrado, existe una teoría del caso del Ministerio Público, la misma cual se ha encuadrado ya en el artículo 122 en los incisos respectivos, y asimismo se señala que esta conducta es típica al momento del hecho, lo cual no podría señalarse que la conducta del imputado ha sido atípica al momento del hecho. Lo que conllevaría que sí, efectivamente, se podría decir pues que el hecho imputado no es típico al momento del hecho, sin embargo, está tipificado ya en el Código Penal. Y por último, que la conducta no puede atribuirse al imputado en ningún momento, en ninguna parte de la exposición de la defensa, ha señalado pues que la conducta es atribuible a otra persona, o ha señalado que el imputado pues en ese momento no se encontraba, o ha señalado que el hecho no se ha llevado, más aún cuando existen imágenes fehacientes de pues que sí se ha producido dicho evento. Siendo así, señor magistrado, le solicito a usted que señale que concurra en su control sustancial del requerimiento acusatorio de este Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. ¿Hacer réplica, señor abogado? Sí, señor magistrado. 2 minutos, por favor, ¿ya? Rapidísimo, señor magistrado, para no quitarle su tiempo. Este modelo procesal, señor magistrado, nos facilita para que este proceso hacia juicio esté saneado. Y no está saneado. La Fiscalía vuelve repitiendo lo mismo y dice de que del propio investigado sale la atribución del hecho punible. El investigado nunca ha aceptado el hecho punible, menos no se le puede atribuir. Y dice que su elemento de convicción es el informe médico. El informe médico es una transcripción que se redacta en secretaría en base a la epicrisis. Y nosotros, en la epicrisis se ve claramente que ha sido alterado ese dígito. Y dice también que su elemento de convicción es el vídeo. Ya lo hemos dicho, la transcripción de ese vídeo ha sido cuestionado. Y nosotros hemos solicitado que pase un peritaje, porque lo que se ha presentado ahí son fragmentos de la grabación. Y ese peritaje, a pesar que se le pidió y se recalcó ese pedido, no se realizó, nunca se dio. Y con respecto al señor magistrado a la tipicidad, ya lo dijimos, nosotros no estamos cuestionando la subsunción, el ejercicio de subsunción del dispositivo legal o la conducta al dispositivo legal. Eso no, si no hubiéramos pedido una improcedencia de acción. Ese no es el tema. El tema es la valoración de los medios de convicción que ha presentado como probados, certeza fiscal. Eso es lo que hemos discutido. Por esas consideraciones, señor magistrado, nosotros nos ratificando, siendo usted un juez de garantías que tiene que establecer el saneamiento procesal, nosotros insistimos en que esta causa debe ser sobreseída. Muchas gracias, señor magistrado.